Ok, bueno, veamos. Se recuerda que en la última sesión yo les dejé a ustedes esa tarea que están viendo ahí, de que me interesaba que supieran ustedes cuáles son las características del testamento y del testador. Eso es lo que a mí me interesaba saber. Entonces, ahí está la resolución de cómo era el problema. Vean, ustedes se fijan, yo les estaba uniendo lo que era este acto solemne, el objeto del testador, o unilateralidad, ¿ya? Y las demás características que son como es, puede ser revocable, ¿ok? De estos mismos que le hice yo, lo mismo era lo de los paréntesis, casi igual, con la diferencia que yo hice dos test, uno hablaba de esta parte y la otra hablaba de la otra parte que habíamos visto antes. Eso era los test, así de sencillo estaba los test, ¿ok? ¿Dónde fue que ustedes se me fueron? No todos, hay unos que sí se ubicaron. Hacer el acta. Lo que se hace en las que son en los testamentos cerrados, usted lo que hace es un acta. Es lo que es un acta. ¿Ya? Y cuando usted otorga el acta, primero hace comparecer a los testigos. Los testigos, acuérdese que los testigos son de conocimiento de quién, del notario o del testador. Del testador le dice al menos 3. Al menos 3, exacto. ¿Por qué del testador? Porque la reforma que hubo con la ley de notario le expresaba eso. Pero en el Código Civil dice al revés, dice que es conocedor del notario. Entonces eso no se puede dar. Por eso es que yo le hice la comparación a ustedes de que la ley de notario en el artículo 40 habla de lo que es el testamento público o solemne o abierto, y el 41 habla del testamento que es cerrado. ¿Ya? Pero es por esa modificación que hubo. ¿Sí? De igual manera, cuando ustedes elaboren un acta, obligadamente hoy ustedes tienen que irse adecuando a lo que dice el artículo 10 y 7 de la ley de reestructuración de los municipios. Y eso es porque la Corte mandó una notificación a nivel de todos los abogados y notarios de que cuando alguien elabore un acta o elabore un documento público, tiene que iniciar con el distrito, municipio y departamento. Esos son los elementos esenciales que debe llevar actualmente un acta. Esto lo van a ver ustedes ya más que todo cuando están en la materia del notariado. Ahí tienen que explicarle bien cómo se elabora actualmente ese tipo de actos. Ahí les tiene que explicar el catedrático, el colega, ¿ok? De igual manera, a varios de ustedes creo que les mandé por claro, les decía, mire, no creo que sí creo que se los mandé, de que les decía a ustedes de que en el paso ante mí, así que en el paso ante mí, yo no lo estaba evaluando, pero muy bien porque estaban bien hechos elaborados los instrumentos, pero no lo estaba elaborando porque no es parte de la materia de las sucesiones y donaciones, sino que es parte de la materia de notariado. Ahí se me da más completo. A mí lo que me interesaba es que hicieran el testimonio ese de lo que es el testamento abierto y establecer la firma, para que más o menos ustedes se ubiquen en la firma, ¿ya? Entonces, hay unos compañeros que yo les hice una observación y les dije, tengan cuidado para esto, ¿ya? Porque hay unos compañeros de que no me identificaron las personas correctas, ¿ya? Tanto en el parcial como en las actividades que se hicieron, yo me puse a leer detenidamente todo lo que habían hecho y les hice las observaciones. Pero la intención mía es de que ustedes no se les olvide eso, ¿ya? Y jamás se les va a olvidar, yo sé que no se les va a olvidar, porque no es lo mismo hacerlo a mano que estar copiando y pegando, no es lo mismo. Indirectamente, que ustedes agarran un formato de alguien, pero lo transcribieron con la mano, desde ahí ustedes ya van teniendo una guía de cómo es que se hace un acto de esos, ¿ok? Entonces, esa era mi intención. Entonces, habíamos llegado a este punto y les decía a ustedes de que me interesaba primero lo que era el testamento cerrado
que el testamento abierto, porque el testamento abierto es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, con este preámbulo, vamos a comenzar a ver la siguiente lámina. ¿Ok? Y ahí creo que ya se mira bien. ¿Se mira bien ahí, compañero? Sí, se observa. Ok, vean. Me van a tener que ayudar porque fíjense que yo no lo miro bien aquí. Dice, apertura del testamento cerrado. ¿Quién me lee la lámina, por favor? Primero la amarillita. Presentado ante un juez, artículo 119, inciso 1. Vale, leamos qué dice el artículo 119, inciso 1. Presentada ante un juez. Aquí es la apertura al testamento cerrado. Oigan bien, al testamento cerrado, no al testamento abierto, cerrado. Esta es la conclusión de lo que ustedes hicieron en el parcial. ¿Quién lo tiene a la mano ese artículo? Pues lo leo, Por favor. artículo 1019. El testamento cerrado, antes de recibir su ejecución, será presentado al juez. Antes de hacer su ejecución será presentado al juez. Sigamos leyendo ese artículo, porque ahí está todo desglosado, te lo he hecho yo, pero leamos el artículo despacio y después le voy a explicar cómo funciona esto. No se abrirá el testamento, sino después que el notario y testigos reconozcan ante el juez su firma y la del testador, declarando además si en un subconcepto está cerrado, sellado o marcado, como en el acto de la entrega. Si no pueden comparecer todos los testigos por estar ausentes o haber fallecido algunos, bastará que el notario y los testigos instrumentales presentes reconozcan sus firmas y la del testador y abonen las de los ausentes o muertos. Ajá, No puede sigamos. comparecer el notario o funcionario que autorizó el testamento, ni los testigos por los motivos del inciso anterior, se abonarán sus firmas y la del testador por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Ajá. ¿Qué más? ¿Hasta ahí llegamos? Sí, va. Ok, Llega. va. La apertura del testamento cerrado es un poco más complicado que el testamento abierto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el sobre va sellado y van las firmas tanto de los testigos como del notario y del testador. De igual manera, algunos de ustedes le pusieron un sellito a esa, al cerrar el sobre. Entonces, cuando el juez, oigan bien, el juez, no el notario, el juez recibe el sobre, revisa todo que esté intacto, que no haya habido, que a la fuerza hayan abierto lo que es la pestaña del sobrecito. Él lo revisa todo. Y antes de abrirlo, el juez llama a los testigos y al notario y decirme, estas son sus firmas. Y dice, si dicen sí, lo abre. Si dicen no, entonces no lo pueden abrir. Porque tienen que saber que esas son sus firmas y así se hizo el testamento cerrado y así se cerró el sobrecito. Porque acuérdese de que en ese momento ya el testador no existe, ya falleció. Quienes existen son los herederos y ahí quienes van a dar fe. Ándeme. Una consulta ahí. ¿Y qué ocurre si, bueno, si los testigos ya no están vivos? Porque puede pasar que entreguen sus últimos los testigos que sirvieron cuando el testamento se entregó cerrado y después de los años pues ya no están vivos y no los pueden no se puede localizar por eso. Entonces, ¿a quién llama el juez? Ajá, ahí que dice la ley al final. Dice a usted una persona fidedigna que conociera a los testigos o al testador. O sea, tiene que ser un familiar de ellos que lo conozcan y que reconozcan que esa es la firma de él, la letra de él. Ah, ¿Ya? ok, está No bien. puede ser cualquier persona. Tiene que ser alguien cercano a ya sea al testigo o al testador para que reconozca que sí es la firma. ¿Sí? Ahora bien, eso conforme al testigo, pero ¿qué pasa si muere el notario? ¿Qué pasa si muere el notario? ¿Cómo se solventa ese problema?
Por eso es el que está en la corte. Por eso es que está en la corte, exacto. Por eso. Para que la comparen. Para que la comparen. Perfecto, ahí está. Por eso. Entonces, llevan el sobre el juez o manda el juez a pedir a la corte, mire, denme el otro testamento que entregó el notario y comparan firmas y sellos del notario. Porque el notario falleció y quién va a hacer decir, mire, sí, doy fe que él firmó. ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién tiene ahí la prueba del documento? La corte. Por eso es que se mandan uno para la corte, para la comparación. Licenciado, una consulta. Mándeme. Al hacer el testamento, ¿hay algún plazo para presentarlo a la corte? Actualmente sí hay un plazo, 5 días. Actualmente, Ah, ok, perfecto, 5 gracias. días. Si usted en 5 días no lo presenta, tiene un problema. Seguro que lo van a suspender. Tiene eso. No puede pasarse 5 días hábiles. Hoy sí está bien fregado con la corte, están bien fregados. ¿Ok? Va. Entonces, es por eso de que este artículo dice, mira, apertura el testamento cerrado. Entonces, eso lleva como unas solemnidades. No es que yo, notario, voy a tratar de abrir el testamento. No se puede. Aquí no se puede. Aquí el notario no puede. Aquí quien lo hace es el juez. Claro, usted es la parte técnica que lleva el proceso, pero el juez es el que va a abrir el testamento. Y él va a saber al momento que él abra cómo fue que dejó la voluntad del testador. Como les repito a ustedes en las clases anteriores que les decía a ustedes de que él pudo haber puesto un poema y no pudo haber hecho nada. Dígame, Oscar, Orlando. Sí, tengo una consulta, como son 2 copias del testamento cerrado. Sí, 2. Entonces, por ejemplo, si el testador se quedó con una copia y fallece y no se sabe a dónde quedó, La corte. desaparece, que como solo con la copia de la corte. De la corte se va. Pero hay que probar que se desapareció. Sí, o sea, cuando ya Ajá. abren la sucesión, los herederos dicen, mire, no tenemos nada. Entonces, la corte le va a decir a usted, mira, aquí está un testamento cerrado. Entonces, al abogado que está llevando el proceso, se lo va a entregar, pero él no lo puede abrir. Porque si él lo llega a abrir y no lo abre, el juez tiene un problema, el notario que lleva el proceso. Va a tener un gran problema. Serio problema. ¿Ya? Por eso es de que, si ustedes se fijan, son 2 sobres, uno para la corte y uno que le cae al testador o al que él designe el testador. En caso de no existirlo, el que mande de la corte. Porque cuando usted hace una sucesión, usted hace una solicitud a la corte y la corte le contesta, pero es que la corte lleva un índice. ¿Ya? Y más que todo cuando son declaratorias o cuando son testamentos, ellos lo van guardando. Ellos lo van guardando. Porque saben que eso puede pasar en un futuro, que pueden volver a solicitar si van a aceptar la herencia finalmente de la persona otro heredero con el mejor o igual derecho. ¿Sí? Otra pregunta. Loida Hernández, dígame, me tiene levantada la manito. Loida Raquel. No, Lick, se me levantó. Ok, perfecto. Entonces, ¿estamos claros? ¿Dudas? Dígame, José Vigil. Sí, licenciado. Y si al momento de abrir el sobre no tiene nada, podemos decir que puso cualquier cosa, hasta un poema. Entonces ahí diría por vía intestada. Por bien testada. Por eso es de que el Código Civil le dice a usted o porque se dispuso o dispuso mal, ¿ya? O porque dispuso o dispuso mal. Le dice, ¿se recuerda de Ok, la forma de gracias. disponer? Es por eso. Allá, por 956 y siguiente, le dice a usted la regla. ¿Ok? Ahí no le dice solo de los testamentos abiertos, sino que hable de testamentos abiertos o privados. De eso le está hablando la ley. Entonces, no dijo nada. Ok, vamos a lo que tiene la persona, vámonos a la herencia intestada. ¿Otra pregunta, compañero? ¿No hay más preguntas? Ok.
Entonces, con esta lámina yo cierro lo que es cómo se hace un testamento cerrado y cómo se habilita o se hace la apertura del testamento cerrado. ¿Ok? La práctica fue el parcial. Y aquí les digo cómo es el proceso que se hace. Y el artículo lo dice. ¿Ok? No puede ser un notario. Acuérdese que cuando usted va a hacer la sucesión de una herencia, ya sea cerrada o abierta, casi siempre no es el mismo notario, es otro notario. Entonces, tiene que manejar en qué momento usted puede y en qué momento usted no puede. ¿Sí? ¿Estamos claros? Voy a ver si les consigo unas solicitudes que se hace para la corte y se las voy a subir en claro para que ustedes vean cómo se hacen las solicitudes de la corte para que ellos le autoricen que siga la sucesión, ya sea una sucesión intestada o testamentaria. ¿Ok? Perfecto, Lee. Ok, sigamos. Vamos al siguiente. Vamos a ver si se mira esto. Vean. Testamento abierto. Artículo 40 de la ley de notario. ¿Ok? Esa es la modificación de lo que dice el Código Civil. ¿Quién me lee la primera laminita celeste? Que está ahí, por favor. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en el que el testador hace sabedores de sus disposiciones al notario y a los testigos, según artículo 1010. Vale. En ese artículo, ahí usted va a encontrar la diferencia entre uno y la otra, es que aquí él hace sabedor a los testigos, al notario, cuál es su voluntad. Lo da público. Mire, esto es lo que yo tengo de mi voluntad dar a las personas, o lo quiero hacer de esta manera. En cambio, en el testamento cerrado, ahí nadie sabía nada. Solo metieron el su voluntad y el sobrecito se cerró. ¿Ya? Por eso yo hice la práctica así, para que comprendan la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces, aquí en el artículo 1010 le dice, es la voluntad que la va a hacer pública, no es para él privilegiada, sino que es público. Se lo voy a decir tanto el testigo como el notario, que es lo que yo quiero. ¿Ok? Veamos al siguiente. ¿Quién me lee la otra laminita? En el testamento se expresarán las circunstancias que hallase el testador en su sano juicio, el nombre, apellido y domicilio del testador, del notario y de cada uno de los testigos, y el lugar, día, mes y año del otorgamiento, según el artículo 1011, relación con el 32, ley notarial. De la ley de notario, exacto. Acuérdense de que ese es el encabezado que se dice vulgarmente, ¿ok? Que es dónde se otorgó, a qué hora se otorgó, quién fue el notario, quién fue el testador y quiénes son los testigos. Entonces, ese artículo 32 de la ley de notariado es la escritura matriz, porque todos los testamentos se hacen en escritura matriz. Testamentos solemnes. Oiga bien, testamentos solemnes, porque los testamentos menos solemnes, eso se hace de otra forma. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Veamos. ¿Qué dice el siguiente? Hola, hola. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que se haya escrito, que se escriba en uno o más actos, será todo leído en altavoz por el notario. Mientras el testamento se lee, el testador a la vista, las personas cuya presencia es necesaria, oirán todo el tenor de sus disposiciones. Artículo 1012, Código Civil. 1012. Leamos ese artículo 1012, por favor. Aquí lo tengo. Vale, dámelo, por favor, compañero.
El testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que se haya escrito o que se escriba en uno o más actos, será todo leído en altavoz por el notario. Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones. El que fuere enteramente sordo deberá leer por sí mismo su testamento, y si no sabe o no puede, designará a una persona que lo haga en su nombre, siempre en presencia de los testigos y del notario. Exacto. Ok. Lo que le dice este artículo es de que yo puedo hacer mi voluntad en varios actos, no en actos de hacer la escritura matriz, no así. Ahí es una sola escritura y se lee íntegramente a todos, sino que es de que yo como testador se me ocurrió este día, voy a ponerle que esta casa se la voy a dar a María. Y ella dijo eso en ese acto. Allá la semana dijo, no, voy a poner ahora que este carro se lo va a dar a Pedro. Todos esos actos él los va haciendo personalmente en una hojita, pero se llaman actos, ya actos, él. Pero cuando él ya tenga lista todos sus actos o cómo él quiere hacer su testamento de su voluntad, entonces ahí se aboca al notario y el notario va a leer todas las disposiciones que él estableció. A eso se refiere este artículo. No es que hubiera siendo un acta de voluntad por cada vez que él quiera, no. Eso se hace en una sola escritura matriz. Pero él aparte puede hacerlo. Así cuando usted hace un poema, que este día yo siento cariño a Julián de Tal, que mañana la Julián de Tal me regañó, que al día siguiente es como que usted lleva un diario. Entonces, esa es la voluntad. Es como que usted está haciendo un diario. Pero al final de todo ese diario que usted hace una sola en escritura matriz. A eso se refiere este artículo. ¿Ya? Pero al final, cuando el notario lo lee, tienen que estar los testigos y el testador. ¿Ok? La excepción a la regla es cuando es la persona, ¿quién? Muda. Va a leerlo él. Si no puede leerlo, entonces designa a alguien que está dentro de los testigos para que lo lea. Porque acuérdese que el notario es la obligación de leerlo. ¿Bien? Esa es su obligación. Lo puede leer una o dos veces. Y cuando es un mudo, el mudo puede buscar que lo haga uno de los testigos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿No? Ok, sigamos. ¿Qué dice la siguiente lámina? El que fuere enteramente sordo deberá leer por sí mismo su testamento, y si no sabe o no puede, designará a una persona que lo haga en su nombre, siempre en presencia de los testigos y del notario. Artículo 1012, inciso 3, Código Civil. Ok, ahí le está ratificando qué pasa si la persona es sorda. Le dice, mire, lo hace él, no puede buscar a alguien, pero un testigo tiene que ser. ¿Sí? Y siempre presencia del notario, porque acuérdense que el notario tiene que leer la escritura esa, o sea, tiene que leer el testamento abierto, así para todos los que están ahí presentes. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué dice la siguiente lámina? Dice, artículo 1013 del Código Civil. Terminará el acto por las firmas del testador y testigos y por la del notario. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su ruego cualquiera de los testigos u otra persona. Artículo 32, numeral 12 de la ley del notariado. Si se hallara alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él y a ruego suyo, expresándolo así el artículo 32, numeral 2, Código Civil. Va. Ok, leamos la ley del notario, por favor. Yo lo que estoy dando es ya las solemnidades, cómo es que se hace un testamento, porque este ya es el cierre,
Cuando usted ya firma son los cierres. ¿Ok? Leamos qué dice la ley de notario. Aquí la tengo. Léame, por favor. Ahí dice artículo 32. La escritura matriz debe reunir los requisitos siguientes. Numeral Exacto. 2. Que el leído el instrumento sea firmado por los otorgantes, por los testigos e intérpretes, si los hubiera, y por el notario, si alguno de los otorgantes no supiera o no pudiera firmar, se expresará la causa de este último y dejará la impresión digital del pulgar de la mano derecha o, en su defecto, de cualquier otro dedo que especificara el notario. O si esto no fuera posible, se hará constar así y en todo caso. Firmará además a su ruego otra persona mayor de 18 años o uno de los testigos, pudiendo una sola persona o testigo firmar por varios otorgantes que se encontraren en alguno de los dichos casos. Ok. Si ustedes se fijan, el Código Civil no es tan específico en cuanto a las firmas y los requisitos de llenar. En cambio, en la ley de notario sí le va especificando y le dice, ok, mire, si es cierto, no puede firmar, pero puede firmar otra persona a su ruego. Pero para esto, el testador tiene que poner su huella digital, ¿ya? De cualquier dedo. No tiene, pues se hace saber, mire, no puede huella digital porque no tiene. Pero también puede pasar que la persona tenga sus deditos, pero su huella digital no se mire, porque eso pasa por el desgaste que tiene el ser humano. Ya no se miran los surcos de la huella digital, se mira plano. Eso tiene que hacerlo constar el notario, porque eso puede pasar. ¿Ya? Entonces, ahí le va dejando usted las especificaciones, quiénes pueden firmar. Es más, si ustedes leen la ley de notario, lo que acaba de leer el compañero, dice, tiene que ser una persona mayor de 18 años. Otro requisito. Quiere decir que un testigo tiene que ser mayor de 18 años. ¿Ya? Y dice, puede firmar ya sea un testigo o otra persona que no es testigo. No es testigo ni en instrumental, ni es testigo de conocimiento, pero está ahí. Un ejemplo claro que se da en la actualidad, ¿cuál sería? Por ejemplo, vaya, miren, llegan los testigos, llega el testador y está el notario. Y hacen el acto y lo leen. Pero a la hora de las horas no firma el testador porque no sabe firmar. Y los testigos no quieren firmar dos veces. ¿Quién cree que puede el notario que firme? ¿A quién? Dígame, compañera. Dígame, Henry Salaya. Licenciado, vaya, ahí yo tengo entendido, no sé qué Código Civil, y como se menciona, se puede, el mismo notario creo que puede firmar, pero yo principalmente tenía una duda, porque algunas veces, acuérdense que la gente ya mayor les tiembla la mano, y en los TUIs aparece elegible, pues, aparece elegible la firma, pero ¿Sí? ya unos 3 años, 2 años, al aumentar su edad, comienzan a temblar, entonces la firma no les queda igual, y en ese caso, que se hace? Esa es la duda que yo tenía, licenciado. Vale, en ese caso, oiga bien, vale. Pero primero les voy a saber decir cómo es que opera la primera parte que decía, mire, no quiere firmar ningún testigo, pero firma alguien más. Casi siempre en la práctica, quien firma a ruego de una persona, ya sea del testador o un testigo que no sepa firmar, es la secretaria del notario. Casi siempre ponen a secretaria en la firma en vez de, ok, no hay ningún problema, porque la ley lo permite, por eso le dice en la ley de notariado. Cualquier otra persona, así le dice. Ok, veamos con el caso que dice el compañero, ok, que le tiembla la mano para firmar. Ok. En la práctica, la mayoría de notarios
hacen que firme, aunque sea temblando la mano la persona. Pero eso se los pueden votar. Sale mejor ir al registro nacional de personas naturales y decirle, mire, fíjese que él ya no puede firmar mucho, ya no le va a ser igual. Entonces, que sea la huella de él la que lo debe identificar. Eso es lo más práctico. Eso yo me quito de un problema futuro. ¿Por qué? ¿Por qué me quito de un problema futuro? Porque me pueden votar el testamento al comparar que en el DUI está bien bonita la firma o en otro documento, pero en el testamento está así como temblorosa. Y entonces, no, aquí, desde ese momento usted lo puede mirar, aquí lo que hicieron es falsificarle la firma. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, casi siempre los notarios, porque, pues yo digo, por ganar los centavos y todos tienen derecho, pues, hacen eso. Pero lo más recomendable para que no me voten un testamento es, ok, mire, vamos a dejar sin efecto la firma de la persona y vamos a ir al DUI centro que dice que la identificación de ella va a ser por medio de la huella. Esa es la parte práctica. Yo en mi caso, yo así he hecho, para no meterme en un problema. Cuando yo miro, no, no es mucho el tema de la mano. No, mira, vámonos a la huella, por la edad de ella. Henry Zelaya. Disculpen, no le escuché porque se me pierde la señal. Una consulta, por ejemplo, si la persona no se puede mover al DUI centro, se puede poner la firma y cuando uno de notario ve que la firma le sale, digamos, temblando, se puede poner a la par de la firma, se puede poner la huella del causante. Por emergencia, un ejemplo de emergencia. No se puede, porque la ley no le dice eso. La ley le dice, si no sabe firmar, pone la huella o firma, ¿ok? Pero no se puede hacer eso. ¿Cómo es que va a firmar y va a poner la huella? Al compararlo con el documento único de identidad, va a tener un problema. ¿Sí? Ahora bien, fíjense bien, como ustedes no han andado mucho en estas cuestiones, una persona anciana, que no se pueda movilizar, actualmente el registro nacional de personas naturales, usted hace una cita con ellos y le dice que necesita un DUI, pero que la persona no se puede mover, ¿ya? Entonces ellos prestan el servicio y vienen acá a la casa a constatar eso. Eso está dentro de las normas del Registro Nacional de Personas Naturales. Ahí está todo eso. Eso ahí está. ¿Ok? Eso ahí está. Licenciado, Como les digo, yo vi ese caso, perdónenme que lo interrumpa, yo vi ese caso, pero en el DUI centro, cuando pasó eso, de que la señora tenía problemas en la columna y no se podía movilizar, el DUI centro creo que pidió a un doctor que certificara de que la señora no podía trasladarse al DUI centro. Eso es permitido hacer eso, o solo con pedir una cita especial para firma o cambio de lado. Fíjese que eso la ley no lo establece, que es lo que han hecho, lo que establece el DUI centro. Eso que hicieron no lo establece la ley. Eso no está regulado. Ellos lo hicieron por el sentido de que está salvaguardándose ellos de poder salir de la institución o robustecer lo que son los medios probatorios, ¿ya? Que por qué se abocaron a la casa de la señora a sacarle la firma o a sacarle la huella, ¿sí? Pero eso no lo dice la ley, a excepción que ellos tengan algún memo interno y lo hagan, pero mientras no, eso no lo permite la ley, eso no es permitido, ¿ok? Lo que sí están obligados ellos es a llegar a la casa. Ellos están obligados. Y ellos bien lo saben. Están obligados. ¿Ok? Veamos. ¿Otra pregunta, compañero? No. Ok, entonces, pues eso. Veamos. Licenciado, yo tengo una pregunta.
Mándeme. Y si en un caso le piden al notario que vaya a realizar un testamento en la casa de habitación del testador, ¿es válido o no es válido? Sí, es válido. Eso es válido. Eso es válido, no hay ningún problema. Ahora bien, ¿por qué es válido? Si usted lee la ley notarial, a usted dice que a usted lo nombran como delegado del Estado y que sus actos van a ser tanto fuera del país o dentro del país. Pero no le dice, mire, usted no puede pasarse de una circuncisión a otra. No, usted está habilitado para todo el país. Yo puedo llegar a casa y ahí hago la escritura, no tengo ningún problema. Lo que sí tengo que hacer es poner el otorgamiento, el lugar y la hora. ¿Ya? Pero eso no hay ningún problema. Porque lo que mandan son las hojas de protocolo y lo que usted establece ahí es lo que cuenta. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. No hay una inhabilitación de decirle, mira, obligadamente tiene que venir aquí a mi oficina a hacer testamento. Pero no, para nada. Nada. Es más, usted puede ser viviendo allá en Huachapán y usted puede hacer una escritura de compraventa. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, igual opera para los actos del testamento. Igual opera. ¿Ok? ¿Otra pregunta, compañero? Bueno, si no, seguimos. La siguiente lámina, que me la lee, lo dice el ciego. Solo podráis testar. ¿Quién me lee? Dice, el ciego solo podrá testar compatibilmente y ante notario o juez de primera instancia y 5 testigos o funcionarios competentes, 7 testigos. Su testamento será leído en altavoz 2 veces, la primera por el notario o funcionario y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta solemnidad en el testamento, artículo 1014 del Código Civil, relación con el 40, numeral 4 y 3 de la ley del notariado. Leamos esos artículos, por favor, del Código Civil y de la ley de notariado, porque eso es algo que quiero que conozcan, cómo funcionan para los ciegos, por favor. Le leo el 1014 del código. Por favor, gracias, compañero. El ciego solo podrá testar locupativamente y ante notario o juez de primera instancia y 5 testigos, o en defecto de aquellos funcionarios ante un juez de paz y 7 testigos. Su testamento será leído en altavoz 2 veces, la primera por el notario funcionario y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta solemnidad en el testamento. Ok, eso es lo que dice el Código Civil, pero veamos el artículo 40 de la ley de notario, donde está la modificación. Acuérdense de que ahí en el Código Civil habla de los jueces de paz, habla ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad, compañero? Habla de jueces de paz, pero no, ellos no pueden hacer testamento. Aquí tengo el Lo 40. prohíbe, le damos el 40. Los testamentos solemnes se otorgarán de conformidad con las disposiciones del Código Civil, con las modificaciones siguientes. Numeral Las 1. modificaciones. Eso es lo que me interesa que ustedes aprendan. Esas modificaciones. ¿Ya? 1. Vamos. Solo podrá otorgarse ante notario o en su defecto ante juez de primera instancia y en su caso ante agente diplomático o consular salvadoreño. Va. Solo ahí. O sea, ahí dejó afuera al juez de paz. Es una modificación. Lo dejó afuera. No puede un juez de paz. Sigamos leyendo que dice los demás numerales. Numeral 2. Los testigos podrán ser de cualquier sexo y deberán reunir las condiciones expresadas en el artículo 34. Ok, sigamos. Tienen el artículo 34 ahí.
para que lean las modificaciones, porque me interesa que sepan las modificaciones. Sí, Leanme, artículo por favor. 4. No será necesario la concurrencia de testigos de asistencia al otorgamiento de instrumentos públicos o de cualquier otro acto notarial, excepto cuando se trate de testamentos y de donaciones de cualquier clase. Ok, ok. Ese artículo tiene que tomar en cuenta porque ampara lo que es las donaciones y lo que son los testamentos. Y como no hemos visto la parte de las donaciones, necesito que ustedes se enfoquen en ese artículo porque es obligatorio que en las donaciones existan testigos, porque ese artículo lo amarra. ¿Ok? Vamos. Volvámonos al 40, compañero. Ok. El numeral 3. En los testamentos abiertos, los testigos serán siempre en número de 3, pero en los testamentos cerrados bastará con la concurrencia de 5 testigos. Ajá. No. Ok. De 3 dice, y de 5 lo cerrado. Pero si usted lee el Código Civil, usted dice que son 5 testigos. ¿Sí o no? Sí. Para el ciego, ¿sí o no? Así dice el Código Civil. ¿Sí va? Sí, 5 testigos, dice. Exacto. En cambio, actualmente no, solo son 3. Esa es una modificación que hizo el artículo 40. ¿Ok? Solo son 3. ¿Ok? Sigamos. Numeral 4. Será indispensable que los testigos conozcan al testador, pero en los casos en que deban conocerlo, será suficiente que 3 de ellos lo conozcan. Si el notario no quiere al testador, lo identificará por medio de los mismos testigos, su cédula de identidad o por cualquier otro medio idóneo a juicio del notario. A juicio del notario. Va. Fíjense bien. Nunca ustedes, yo me he fijado ahí cómo es que redactaron. ¿Por qué el notario dice, no lo conozco, pero lo identifico? ¿Por qué lleva esa solemnidad? No lo conozco, pero lo identifico por medio de ese documento único. ¿Por qué? Porque eso le está diciendo la modificación del artículo 40 del numeral que se está leyendo. Por eso es que todo documento que ustedes dicen, no lo conozco, pero identifico. Porque si no diga a quién identifico o a quién conozco por tal cosa. Ah, entonces usted es conocido de él. Pues. ¿Yeah? Entonces casi siempre el notario dice, no lo conozco, pero sí lo identifico en este momento bajo su documento único de identidad número tal. Es por eso, por ese artículo 40. Tengan cuidado cuando ustedes van a hacer actos o contratos, cuando ya sean ustedes notarios, de tener esa palabra solemne. O lo conoce o no lo conoce. Pero que lo va a identificar, lo tiene que identificar. Eso sí es seguro que lo va a identificar. ¿Ok? Tengan cuidado en eso. Porque muchas veces la gente, los notarios se meten en problemas por no poner esa palabra solemne. No lo conozco, pero sí identifico. Lo que hace es, lo conozco. Al señor con notario y cuál lo identifico. Entonces, lo que está haciendo el notario es que lo conoce y aparte lo identifica con Dios. Dice, eso es amigo de él, porque lo conoce. Y ahí se meten en problemas cuando hacen documentos que después son llevados a tribunales para nulidades, ¿no? Porque realmente ahí se ha metido en un problema, porque dicen, no, si era chero de él y por eso que hicieron el documento. Eso es lo que pasa. Pues tengan cuidado, cuando estén en la ley notarial, esa palabra tiene que ser pero bien cuidadosa. ¿Ok? Bueno, sigamos, compañero. Hola. Hola, hola. Hasta el número llega el artículo 40. Ah, así llega, ok. Veamos. Entonces, ahí le está diciendo a usted que el ciego puede hacer un testamento también abierto, no cerrado. Abierto, no cerrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la misma falta? La de arriba, ¿verdad? Las otras celestitas de arriba. El testamento se expresa. Sí, ¿verdad? Vale, ya está. Entonces, la última es el resumen del testamento abierto, que es la amarilla. Esos son los resúmenes, completamente de todo. ¿Ok? ¿Quién me lo lee, por favor?
Hola. ¿Se lo leo? Léalo, ajá, el resumen del testamento abierto. Ese es el resumen. Resumen, el testamento abierto dice: 3 testigos, artículo 1009 del Código Civil, artículo 32, ordinal tercero y 34, ordinal tercero, ley del notariado. Total. Exacto. 2 testigos conocidos del notario y 1 instrumental, artículo 1008 del Código Civil. Va, pero ese, acuérdense que está modificado por el artículo 40. ¿Ok? Ese. Un testigo debe saber leer y escribir. Cuando son 3, artículo 1007, inciso 2 del Código Civil. Exacto. Y si son 5 testigos, todos deben saber leer y escribir. Artículo 1007, inciso 2 del Código Civil. Va. Este resumen es del Código Civil, pero este resumen ustedes tienen que homologarlo con el artículo 40 de la ley de notariado, ¿ok? Porque eso es lo que está, eso es lo que se rige la elaboración de este tipo de actos, ¿ok? ¿Estamos claros? No se les va a olvidar de que el artículo 40 es para el testamento abierto y el 41 para el testamento cerrado. No se les va a olvidar, ¿ok? Porque esas son las modificaciones que le hicieron al Código Civil. ¿Estamos claros? Ok. Si no, seguimos. Solo una pregunta. Dígame. En el artículo 1014, donde dice que el ciego solo podrá testar nuncupativamente, ¿qué quiere decir esa palabra? Nuncupativamente es como, ese es un término romano. O sea, solo poder testar ante estas personas y nada más. No tiene opción. Ah, ok. No tiene opción. Nuncupativamente es una obligación. O sea, no me estoy pidiendo más que usted solo esto puede hacer. Y ante este notario y solo son esto. ¿Ya? Puede que haga nuncupativamente. ¿Ya? O sea, ¿ante quién? Solamente quién. Ante esto. Le dice. Eso es lo que dice el Código Civil. ¿Ok? Ante notario, dice el Código Civil, y ante el juez de paz. Pero con el artículo 40 cambió todo. ¿Sí? Licenciado, ¿podría hacer el favor de repetir lo que es el testamento abierto? ¿Cuál artículo sería? El artículo del testamento abierto, en la modificación está en el artículo 40 de la ley de notariado. Abierto. ¿Ya? La estructura se lo da el artículo 109 y siguientes de cómo opera, pero el 40 lo regula la estructura. Así tienen que entender. El Código Civil me dice en el artículo 1000 y algo cómo se hace y todo, pero la estructura ya de elaborar el documento en sí, el 40 de la ley notarial. Así de sencillo tienen que entenderlo. De igual manera, cuando ustedes se vayan a lo que es el testamento cerrado, el Código Civil le da los parámetros, pero la estructura de elaborarlo lo dice el 41. ¿Quiénes son, cómo va y cómo se elabora? ¿Ok? Listo, muchas gracias. ¿Preguntas, compañero? ¿No hay más? Ok. Veamos. Vamos al siguiente. Testamento solemne otorgado en el país extranjero. Veamos. ¿Miran eso, compañero? ¿Esa laminita? Hola. Mira la lámina donde dice el artículo 1021, la amarilla, exacto. Sí, correcto. Va, ¿quién me lo lee, por favor? A mí no me aparece lo que es la temática. 1021. 1021 del Código Civil. Solo No sé qué. Solo va que no aparece nadita. Solo no, el 1021. Va, léame el artículo 1021 del Código Civil, por favor. ahorita se lo leo. Por favor, gracias. Valdrá en El Salvador el testamento otorgado en país extranjero por un salvadoreño o por cualquier otra persona,
Si por lo tocante o las solemnidades se hiciera constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria. Ordinaria. Instrumento respecto a forma ordinaria. Ok. Vamos a la siguiente, antes de darle la explicación. ¿Qué dice? No se otorgará de acuerdo a las leyes salvadoreñas sino al extranjero, artículo 17 del Código Civil. Ok. 17. Leamos el artículo 17 del Código Civil. Y se lo tengo. Léalo. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que se haya sido otorgado. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas del Código de Procedimiento. La forma se refiere a las solicitudes externas y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgado y autorizado por las personas y de la manera en que los tales instrumentos se expresan. Ok, veamos esas dos láminas. El artículo 21 le dice una cosa y el 22 le dice de que se hace, pero no con las solemnidades de ley de salvadoreña. Voy a ver si me voy a dar a entender. Una persona, digamos, una persona holandesa, hace un testamento, pero el testamento son con las solemnidades de ese país, ¿sí? Pero que ese testamento que hace esa persona ahí, en ese país, esa persona tiene una propiedad acá en el país. Entonces, ¿puede surtir efecto de testamento, sí o no? Yo pienso que en ese sentido lo tiene que hacer en base a nuestra legislación, licenciado. Leamos el 2021. Leamos. 1021, perdón. 1021. Leamos lo que es lo que dice. Se lo leo. Por favor. Valdrá en El Salvador el testamento otorgado en país extranjero por un salvador. Okay. Valdrá el testamento otorgado en un país extranjero. ¿Qué más dice? Por un salvadoreño o por cualquier otra persona. Un salvadoreño o cualquier otra persona, ¿de qué está hablando? Puede ser un holandés o no. Sí, de cualquier otra nacionalidad. Cualquier otra nacionalidad. ¿Qué más dice? Si por lo tocante a las solemnidades quiera constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó y si además se propaga la autenticidad del instrumento respectivo. Va, entonces dice, si ese testamento fueron bajo las solemnidades de esas leyes del país, pero es necesario comprobarlo si esto es cierto. Así le está diciendo en pocas palabras. Entonces, acuérdese que una persona de otro país se rige bajo sus propias leyes, no bajo sus leyes salvadoreñas, como dice el artículo 17. Pero si vale el testamento, si va a surtir efecto en nuestro país. Y entonces el testamento viene en un idioma extranjero. ¿Ya? ¿Qué requisitos necesita usted para ver si eso es valedero en nuestro país? ¿Qué requisitos necesita usted? Si viene en un idioma extranjero el testamento. La ayuda de un intérprete, primeramente, licenciado. Un intérprete, ¿qué artículo lo dice? ¿Qué artículo lo dice? El 32 lo dice, lo acabo de estar leyendo. ¿Ya? Un intérprete. Quiere decir que un notario va a nombrar a un intérprete para hacer la traducción. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? Necesita la autenticidad de la persona que elaboró ese testamento. ¿Cuál es la autenticidad del país?
Pues ni modo que nos diga la embajada, si es cierto, mire, ese es notario, está autorizado por el país, ¿sí o no? Sí. Ah, mire, él lo hizo el embajador de allá de Holanda, y él está nombrado, y él es realmente el embajador. Sí, aquí está la credencial. ¿Cómo se le llama eso? La autenticidad. La autenticidad. ¿Cómo se le llama aquí en el país? Que vulgarmente es una nación. Aquí relaciones exteriores para que me den qué. La apostilla. Hay que apostillarlo. ¿Ya? Entonces allá tiene que venir ya supuestamente apostillado. Que sí, mire, sí, es la persona, sí, está autorizada para ejercer la función notarial allá o no. Hay que hacer interpretación acá. Hay que ver si va a surtir efectos acá ese testamento, acá en el país. Pero que se vale, vale. Que surta efectos es otra cosa. Que se cumple Licenciado, con los requisitos cuenta. Mándeme. perdóneme, en el caso que fueran cuentas bancarias, también tendría que apostillarse ese tipo de Claro. testamento. Pues sí, sí, es un testamento y recuerde que es la voluntad y él va a decir lo que tiene. El testamento es ¿para qué? Para ver el patrimonio de la otra persona y ver cómo es la asignación de él, cómo lo quiere repartir. Valdrá. Lo complicado es de que necesitamos probarlo. Eso es lo complicado, probarlo. Y entonces le dice ciertos requisitos que usted tiene que cumplir. ¿Sí? Tiene que cumplir. Eso es lo complicado. Pero vale. Aunque no hayan sido bajo las leyes salvadoreñas, las solemnidades de nosotros. Pero vale. Si usted lo comprueba así, mire, está autorizado, sí, dice la embajada que sí, que es auténtico su título. Ya. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes más o menos se ubiquen cómo es que opera. Es como una comparación. Fíjense bien. En la oficina nosotros, por veces llegan a solicitar carencias de bienes y nos dicen que la necesitan autenticado por el director. Así nos dicen. Y entonces, yo he tenido varias veces, varias he hecho eso así, me he metido andado y yo digo, por aprender, porque uno tiene que aprender todo. Y le preguntaba yo a la encargada, a la secretaria, mira, ¿y cuánto se paga? Ah, me dijo, se paga $80. ¿Y para qué lo quiere la gente? No sé. Entonces yo un día llegó la persona y le pregunté, mire, ¿para qué quieren ustedes autenticada la carencia de bienes por el director? Ah, es que con esto lo vamos a presentar a la universidad de allá donde está estudiando mi hija, para que miren que nosotros no tenemos propiedades aquí, no tiene propiedades aquí, y le den la beca, ¿ya? Y le den una beca y que le den el permiso para que estudie allá. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es de que si un registrador auxiliar certifica que una persona o hace una carencia de bienes que dice que no tiene propiedades, solo él así no vale. Tienen que autenticarla, la firma él, ¿quién? El mayor jerárquico, y no es el registrador jefe, es el director de registro y el director del CNR. En decir el director de registro que sí, él está nombrado como registrador auxiliar. Y el director de registro tiene que decir el director del CNR que él es el director de registro de la propiedad y está nombrado por acuerdo tal. Es por eso que se pide lo que es la autenticidad. Y eso vale allá en Estados Unidos, en esas universidades. De igual manera, es aquí. Me dan el testamento, viene en otro idioma, viene hecho ante una persona y es de buscar si en verdad esa persona tiene las facultades o no las tiene. ¿Y quién lo puede dar? Los embajadores. ¿Es de sí o no? ¿Ok? Ellos son los que van a decir. Y las relaciones exteriores es que lo dice a mí, sí, él está autorizado para hacer ese tipo de actos. No sé si me comprendieron cómo es que opera esto.
porque algún día les puede llegar un caso de esto. Yo sé que yo conozco, no lo conozco, pero sí sé que hay un buffet que trabaja solo con cuestiones así del extranjero, porque ellos tienen intérpretes, ¿no? Tienen contratada, la persona que está contratada de intérprete fue mi compañera en ciertas materias, y ella es la intérprete que tiene, porque ella sabe inglés, y sabe 2 idiomas más, y a ella le pagan mensualmente, y le llegan casos así, en vez de ir a pagar a alguien particular, a ella le pagan como que fuera trabajo de normal, y entonces yo sé de eso, que ellos así trabajan esa oficina, les gusta dar cuestiones así de fuera, porque ganan más, pues. Ya hace la traducción de un testamento, imagínate cuánto le va a cobrar. Vea. Ok, pregunta, compañero. Licenciado, o sea que en ese caso el intérprete no precisamente tiene que estar certificado, con solo que No, pueda traducirlo. con solo que pueda traducirlo, porque la ley no le dice a usted, tiene que ser un intérprete certificado, o sea, un licenciado bilingüe. No, no le dice eso, simplemente que sepa traducirlo. ¿Ya? Porque el intérprete es nombrado por el notario. Lo va a nombrar como un perito, porque eso se hace un acta y se nombra la traducción. ¿Ya? Eso se hace. Lo nombran, vaya, y hace la traducción. Les digo porque esa compañera mía sabía inglés y todo, y ella la nombraban y ella traducía y valía. ¿Por qué? Porque el notario da fe. Que sí, que es la persona idónea, es la persona que hace la interpretación de ese documento. Más que todo yo miraba de inglés, era poco que miraba italiano, porque ella manejaba también italiano. Ya, y no era profesional. La ley no lo dice, tiene que ser profesional, no lo dice la ley, para nada. ¿Ok? ¿Otra Licenciado, pregunta? Ándame. y con respecto a los precios del abierto al cerrado, ¿hay una diferencia o oscilan más o menos en los mismos? No, ahí dependerá, soy bien sincero. Por lo menos si es un testamento abierto, usted va viendo cuántas propiedades le va a salvaguardar a la persona. Y si es un testamento cerrado, tiene que ver quién es la persona. Bien. Porque imagínese que usted llega a un testamento cerrado de una reconocida familia, el apellido reconocido, no creo que le cobre $200, o le va a cobrar $200. No va. Pero usted no sabe qué ha puesto ahí. Usted solo va a hacer el acta. En cambio, con un testamento abierto, usted ya sabe cuántas propiedades puede tener y qué es lo que está dejando y cómo lo está dejando. Ahí entonces cambia diferentes precios. Así funciona esto. Ah, ok, gracias. Okay. No sé si soy solo yo, pero bien ¿Otra cortado, pregunta? prácticamente no se escucha muy bien. Yo estoy escuchando bien cortado. Sigamos. Se escucha bien cortado. Sí, se ve cortado. Entonces nos vimos que No se le escucha, licenciado, se escucha bien entrecortado. ok. Si no hay más preguntas, compañeros. ¿Otra pregunta? No se le entiende prácticamente nada, Lee, lo que está diciendo. Se le fue el Inter. No se le escucha nada, licenciado. Mm.
Entonces, dice que nada. Ahí. Hola, hola, hola. Hola, Bien licenciado. cortado, ¿Sí se le sí. escucha? Fíjense que yo escucho a ustedes, pero no sé por qué no me escuchan muy bien. No En entiendo. este momento Hoy sí sí se ya se le escucha. escucha mejor. Y estoy revisando aquí que si está funcionando bien la cámara, el micrófono. Hoy sí se Ahorita escucha sí bien. ya se oye. Hoy sí Hoy se le escucha bien mejor. Ok. Pues sí, entonces, y la presentación ya no estaba, compañero. Y la presentación. Sí está. Hola. ¿Cómo no, Mira la licenciado? presión. Todavía se mira. Todavía Sí se mira. Dice que, pero fíjese que aquí en mi máquina no se mira la presentación. No entiendo por qué no la puedo ver. Sí, Ahí aquí está. se Hoy mira. sí. Hoy sí. Ok. Va. ¿Alguna otra pregunta, compañero, antes de seguir con el siguiente tema? ¿Alguna otra pregunta antes de seguir con el siguiente tema? Por mi ¿No? parte, no. ¿No hay preguntas? No, ok. Veamos. Vamos al siguiente tema. Los testamentos menos solemnes. Estos testamentos privilegiados o menos solemnes son dos, el marítimo y el militar. Cada uno tiene sus propias características y la forma de cómo funciona. Hay algunas semejanzas entre ellos, por ejemplo, el plazo, pero cada quien tiene sus propias características y ante este tipo de testamento. ¿Ok? Veamos. ¿Quién me lee el marítimo, por favor? Dice marítimo. Es un documento ¿Sí? legal que permite a una persona dejar sus últimas voluntades mientras se encuentra a bordo de un buque, sea de guerra o mercante, durante un viaje por el mar. Es una forma de testamento privilegiado, ya que se permite en circunstancias especiales donde no se puede obtener un testamento ordinario. Exacto. O sea, es algo privilegiado, como dicen, porque nos lleva las características de algunas solemnidades. No funcionan algunas solemnidades. ¿Ok? Y da más que todo en lo que son buques, ya sean de guerras o mercantes. ¿Ok? Ahora, yo le pregunto a ustedes, Licenciado, no se ¿y escucha nada. valdrá un testamento de estos elaborado y el en una Se oye cortado. No se escucha. No se escucha, licenciado. hola, hoy sí me escuchan. es que es con internet, no es el problema de volumen. Entonces creo que el internet de aquí mío que está fallando ahorita. Vean. Se oye cortado. Ah,
Vaya, ahorita, permítame un segundo.